Entonces, para exponer básicamente cuáles son los beneficios de la norma y luego le damos el pase al doctor Vaca. Bueno, brevemente, la norma lo que establece es una serie de criterios para hacer que la alimentación de los niños y las niñas sea más saludable. Se introduce en la currícula escolar temas de nutrición y buena alimentación. Se crea un observatorio para examinar el nivel del avance del sobrepeso en nuestro país y un informe anual que tiene que ser difundido para que sepamos a qué nos enfrentamos. Se regula la venta de comida en los kioscos y se determina que en los kioscos escolares y se determina que se van a reglamentar menúes de acuerdo a las edades de los chicos. En el tema de la publicidad, que es lo que más molesta al sector industrial, se establece una serie de criterios a los que habrá de sujetarse la actividad publicitaria. La actividad publicitaria no se elimina. Se permite, pero con arreglo a ciertos criterios. Y esencialmente lo que se busca es, y es bueno que lo tengamos claro, porque a veces se escuchan voces que están distorsionando las cosas. Estamos hablando de la llamada comida ultraprocesada, la comida industrial. Acá se nos dice, tratando de confundir a la población, que se va a prohibir el pan con chicharrón, se va a prohibir el suspiro a la limeña, se va a prohibir todo lo que tenga grasita de la gastronomía peruana. Dicho sea de paso, hay mucha comida llena de grasa en la gastronomía peruana. Empezando por el pollo a la brasa. Empezando por el pollo a la brasa, que hasta un día tiene al año, ¿no? Así es. Entonces se nos dice de que todo eso está en peligro y que cuando tú quieras ir a comer un pollo a la brasa, de repente vas a encontrar las pollerías clausuradas porque esta ley las va a exterminar. Y cuando te quieras comer un chicharrón, no lo vas a poder comer porque las chicharronerías van a morir. Falso. Eso no es así. Y quienes deliberadamente nos dicen eso nos están engañando. Entonces, tengamos claro, comida ultraprocesada es la comida que se envasa, que se enlata, que se embotella, como los snacks, las gaseosas, las papas fritas, los jugos envasados. Las galletas. Las galletas con cremas y demás. Todas esas cosas que son sumamente ricas, deliciosas, pero que tienen cantidades excesivas de sal, azúcares, grasas hidrogenadas, etcétera, que no son nada buenas para la salud de los consumidores, especialmente si son niños, sino muy por el contrario, están asociadas a una serie de enfermedades muy dolorosas, porque hay que decir que las enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, no son enfermedades que se puedan curar con una pastillita, oye, como que estás tosiendo. Estas enfermedades matan a lo largo de varios años y las personas que las padecen sufren, tienen dolor y fallecen. Y las personas que están a su alrededor también. Entonces, que no se nos trate de decir una cosa por otra. Entonces, esto para comenzar esta amena conversación con el doctor Jorge Vaca, es lo que tengo que decir al inicio. Doctor. Gracias también por la oportunidad y poder compartir con Crisólogo un debate sobre este proyecto aprobado. Yo represento a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y evidentemente el tema que nos asiste puntualmente es el referido a la prohibición de la publicidad comercial de los productos denominados no saludables. A lo largo de un año, porque es prácticamente un año que tiene este proyecto en agenda del Congreso, nosotros hemos participado en una serie de debates, en reuniones, en las cuales se ha promovido justamente analizar el fondo de esta regulación. Lamentablemente no se han considerado criterios como, por ejemplo, los expresados por la industria en el sentido de la autorregulación, que es una cuestión que funciona, es algo que existe, que es una realidad que lamentablemente ahora se quiere desconocer, pero que funciona, como digo, y por ejemplo estamentos como el ANDA, que es la Asociación Nacional de Denunciantes, cuentan con criterios de autorregulación y además con mecanismos para poder sancionar su incumplimiento. No se ha desconocido también otros criterios establecidos por la industria respecto de la necesidad, por ejemplo, de regular criterios mucho más sensibles para lo que es la realidad peruana, como lo es la desnutrición, como lo es la anemia infantil, que todavía está por encima del 20 y tantos %, el tema de la informalidad en la comercialización de alimentos que no cuentan con los registros sanitarios y con las debidas certificaciones por parte de la autoridad estatal. Se está yendo en contra de la comercialización y la publicidad de productos que cuentan con las autorizaciones, que son legales, que se comercializan contando con todos los permisos y licencias establecidos por el propio Estado. Pero referido específicamente a la publicidad, Mario, quiero anotar un hecho que ocurrió el jueves pasado y que someto al criterio de Crisólogo. A las 10 de la mañana comienza el debate de una ley, de un proyecto de ley promovido por el congresista Jaime Delgado.
Durante más de 6 horas se somete a la discusión este proyecto, con la intervención de un sinnúmero de congresistas, la mayoría de los cuales da cuenta de la necesidad de eliminar la prohibición que existía sobre la difusión de publicidad comercial. Al último, cuando es que se presenta un proyecto sustitutorio, existen congresistas que se levantan y piden que se pase a un cuarto intermedio o que se regrese a comisión para efectos de revisar este último proyecto, este último texto, producto de las más de 6 horas de discusión. El congresista Delgado y el presidente de la Comisión de Protección al Consumidor incitan a que esto se apruebe sin necesariamente haber tenido el tiempo suficiente como para poder haber revisado el proyecto. Y el congresista Molina, que es el presidente de la comisión, expresamente señala: hemos eliminado el artículo 8 del proyecto, que era el referido a la prohibición de la publicidad, y por lo tanto el artículo 8 del proyecto pasa a ser el artículo 9. Eso lo dice expresamente el congresista. ¿Puedo leer lo que dice el artículo 8? Que es el que finalmente se ha aprobado para que nuestro público sepa. Yo te rogaría que además leas el artículo 9 del proyecto original. Bueno, yo empiezo por el 8, que me parece el más concreto. Artículo 8 dice publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas. La publicidad que está dirigida a los niños, niñas y adolescentes, ojo, la norma también va a adolescentes, hasta chicos de 16 años. Menores de 16 años, y que se difunda por cualquier soporte o medio de comunicación social, debe estar acorde a las políticas de promoción de la salud, no debiendo, inciso A, incentivar el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, alto contenido de azúcar, sodio y grasas naturales, conforme a lo establecido en la presente ley. Dice, B, mostrar porciones no apropiadas a la situación presentada ni a la edad del público, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los niños, niñas y adolescentes de tal forma tal que puedan ser confundidos, inducirlos al error respecto a los beneficios nutricionales del producto anunciado, generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad o que su falta de ingesta se perciba como una situación de inferioridad. Bueno, y siguen ya. Sí, solamente para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando específicamente del literal A, que tú acabas de mencionar. La publicidad, por esencia, la publicidad comercial, informa al consumidor, pero incentiva el consumo. Incentiva el consumo del producto o servicio que está cualquier mecanismo de anunciando. publicidad incentiva el consumo, lógico. ¿No es cierto? No podemos conseguir una publicidad que ya no consumas este producto, o no tomes esto, o no compres esto. Cualquier publicidad, por más indirecto que sea el mensaje, va a promover el consumo de determinado producto o servicio. Entonces, si es que la publicidad no debe incentivar, estamos prohibiendo la publicidad. Y lo más peligroso de todo esto, Mario, y es lo que quiero someter, como dije, a la consideración de Crisólogo, que es una persona tan involucrada con el tema de protección al consumidor. Nosotros somos consumidores de estas normas. Nosotros somos quienes finalmente vamos a tener que, a partir de estas normas, estructurar los mecanismos para poder desarrollar, como padre de familia, como consumidores de productos, como evidentemente como industria televisiva, como industria alimentaria. Aquí, durante todo el debate, se dijo en más de una oportunidad: no hay ninguna prohibición. Se ha eliminado el artículo 8 y el 9 pasa a ser 8. ¿Y qué pasó? ¿Apareció de buenas a primeras? ¿Quién lo incorporó? Debemos entender que el congresista Molina, que fue el que finalmente presentó el proyecto sustitutorio y promovió, sin que se pase a un cuarto intermedio y sin que los congresistas tengan la oportunidad de revisar el texto final, que se apruebe este proyecto. ¿Puedo hablar? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, estamos siendo lo más democrático posible. Claro, porque fue todo este speech, pues, yo por eso comencé cortito, mira, eso se llama estrategia. Yo dije, voy a hablar chiquito para No, pero la idea era saber de qué tipo de prohibición en cuanto a publicidad se hará, para que nuestro público se entere, ¿no? A ver, vamos a ir por pocos y cucharadas. Primero, yo a Jorge Vaca lo conozco hace varios años y respeto sus dotes académicas, intelectuales, pero sobre todo es un hombre bueno, es un hombre correcto. Entonces a mí me encanta sentarme en la misma mesa con Jorge Vaca, ¿no? Es como él dice, es una persona con la que puedes dialogar. Puedes discrepar, pero puedes dialogar. Bueno, vamos por partes. Primero, Jorge habla de la autorregulación. Yo creo que la autorregulación es buena, pero es un mecanismo complementario, no el principal en esta clase de temas. El Estado no puede abdicar de su función de tutelar los intereses de los consumidores y trasladárselo a los particulares.
El Estado no puede decir, yo no voy a administrar justicia, mejor hay que concesionar la administración de justicia. Y el tema de salud es no negociable. La autorregulación me parece que es un camino excelente y seguramente que los mecanismos de autorregulación se seguirán desarrollando en el Perú. Yo no creo que ahora podamos hablar de que la autorregulación funciona pues al 100%, sino que está en una etapa, no voy a decir embrionaria, pero que es una etapa que está evolucionando. Okay. Y yo saludo esto. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, el Código del Consumidor contiene una serie de principios y políticas de Estado. Uno de dichos principios es el principio pro consumidor. Según dicho principio, el Estado está obligado legalmente a defender y proteger los intereses del consumidor. Entonces, el Estado, cuando está expidiendo una norma legal como la que comentamos, está cumpliendo el mandato que le ha sido ordenado por el Código del Consumidor. En tercer lugar, cuando estamos hablando de la forma en que se aprobó la ley, yo no tengo por qué dudar de lo que diga Jorge. En todo caso, ese es un tema que se tendría que dilucidar al interior del Congreso, en que el artículo tal se llamó tal, o debió estar o no debió estar. Es que creo que lo estás viendo que solo que era parte del consenso y de la concertación que se había hecho para que salga un texto más o menos unificado. Ese es, Mario, un tema que yo desconozco, me estoy enterando esta noche por boca de Jorge. Ya, pero ahora vamos al capítulo de publicidad, al artículo sobre publicidad del artículo 8. Yo tengo que hacer una digresión. En la versión inicial de este proyecto había un artículo según el cual se establecía que la publicidad se tenía que emitir fuera del horario de protección al menor. Es decir, no tenía que haber publicidad sobre esta clase de alimentos ultraprocesados en la franja de 6 a 10 de la noche. Correcto. Ese artículo se retiró. Y era algo que molestaba muchísimo a los anunciantes porque decían que había un gran nicho de negocios y que iban a perder y demás, etcétera. Correcto, ese artículo se quitó. Pero yo jamás fui partícipe de que se quitara el capítulo. Yo, como profesor universitario que soy, yo he escrito un libro sobre esto hace varios años, ¿no? Yo pienso que una ley sobre alimentación que no tenga unos artículos dedicados a la publicidad es una ley que nace sin dientes, es una ley que nace muerta. Tiene que haber el tema de la publicidad. Ahora, el artículo 8, inciso A, que ha comentado Jorge, y que nos dice incentivar el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans de alto contenido de azúcar y sodio y grasas saturadas conforme a lo establecido por esta ley. Cuando estamos estudiando Derecho, nos enseñan a que las normas se interpretan de manera sistémica. Es decir, tú no puedes agarrar el artículo de acá que quieres y dejar el resto de la ley fuera. Y mucho menos puedes agarrar un artículo y partirlo en 3 pedazos y decir, mira este pedazo, este no lo mires y este más o menos, como se está haciendo acá. El artículo es claro, te dice que la publicidad se ejercita y la publicidad, como se ha dicho, tiene por fin informar y persuadir. Aunque en el Perú realmente la finalidad informativa de la publicidad es casi nula, porque todo es persuasión y vale todo, ¿no? Pero el punto es que esta actividad se ejercita conforme a lo que dice la ley. Entonces, para saber cómo se ejercita la publicidad, se tiene que leer toda la ley, desde el artículo 1 hasta la última disposición complementaria. Y no como se nos está diciendo acá, que solo te quedes mirando el artículo 8. El antecedente legal de estas normas de publicidad, o sea, no quiero ponerme muy técnico ni quiero ponerme muy legalista, pero nosotros tuvimos ya una norma sobre publicidad, que fue el decreto legislativo 691, en cuya elaboración participamos varios de los que estamos aquí, ¿no? Y ese decreto legislativo 691, que posteriormente fue derogado, y ahora tenemos el decreto legislativo 1044, que son las normas de competencia desleal, en fin, tenía artículos claros sobre los niños, claros sobre la información, y siempre se reconocía que la niñez es un sujeto particularmente vulnerable porque no tiene la información y merecedor de protección. Entonces, volviendo al tema del artículo 8, inciso A, que está generando tantas suspicacias, yo les recomiendo a quienes lo están haciendo que lean la norma en su integridad, que lean el mismo artículo en su integridad y que no hagamos tantas olas que el suelo está parejo. Además, y eso lo sabe Jorge, ¿vamos a ir a la pausa? Vamos a ir a la pausa. Estamos en un debate sobre esta aprobación de la ley, denominada Ley contra la Comida Chatarra. Nos acompaña ahora vuelvo a darle luz al para el doctor Vaca de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Gracias. Yo quiero ser muy puntual. Nosotros no negamos la necesidad de una regulación. No es que estemos en contra de que se establezcan preceptos dentro de un margen objetivo y que permita al anunciante y al medio de comunicación estar seguros que estamos actuando dentro del marco de la ley. Creemos, y es una opinión de la sociedad
Nacional de Radio y Televisión, que acá se incurre en ciertos términos ambiguos que establecen escenarios de interpretación que finalmente a todos perjudican. Pero puntualmente, respecto de lo establecido en el literal A del artículo 8º, insisto, que no es la plasmación de lo que se manifestó en el Pleno y de lo que estoy seguro los congresistas aprobaron, se incurre en una prohibición de la publicidad. Porque bajo cualquier criterio interpretativo, la publicidad, por esencia, incentiva. Y si la publicidad no debe incentivar, por lo tanto no va a haber publicidad. El derecho a la información de los consumidores, y aquí Crisólogo tuvo palabras hacia mí seguramente inmerecidas, yo lo conozco también hace muchos años y sé de la objetividad y lo criterioso que es su análisis. Cualquier interpretación que se haga sobre el literal A va a tener que ser en el sentido de que la publicidad se ha prohibido, queriendo o no queriendo, pero se ha prohibido y creemos que estamos en la oportunidad de corregirlo. Doctor, una pregunta final solamente para que me responda en 5 segundos. Si este intento de exhortación a lo que no funciona, ¿qué medidas legales tomará la sociedad? Bueno, este proyecto, si bien es cierto, ha sido aprobado por el Congreso, todavía no ha sido promulgado por el Ejecutivo. Puede ser observado, ya lo sé. Y lo que esperamos es Pero que si queda tal cual. Usted dice si es que ya el Sí. Ejecutivo... Bueno, definitivamente creemos nosotros que incurre en criterios de inconstitucionalidad. Irían al tribunal. Sí. Doctor. Bueno, 3 minutos. 3 minutos. Yo creo que la normativa es necesaria. Es necesaria porque la realidad nos demuestra que así es. Tú sabes de que en cuanto al consumo de gaseosas, en este momento el país que consume más gaseosas, más litros de gaseosa por habitante en el mundo es México. Los mexicanos están consumiendo 163 litros por persona de gaseosa. Le ganó a Estados Unidos. Estados Unidos está en 118 litros de gaseosa por persona. ¿Sabes cuánto están consumiendo los peruanos? Los peruanos ya estamos consumiendo 56 litros de gaseosa por habitante. Por eso es que cada vez hay niños más gorditos, niños con sobrepeso y niños con obesidad. Estamos hablando de que el 25% de la población infantil está engordando. No queremos llegar al nivel mexicano. ¿Saben ustedes de que una de estas latitas de gaseosa tiene el equivalente a 16 cucharadas de azúcar? 16 cucharadas de azúcar, cuando todos los expertos en salud recomiendan que la cantidad de azúcar que tiene que tomar el consumidor en todo el día son 5 cucharadas para mantenerse sano. Entonces, frente a un panorama como este, pensar en que no es necesaria una regulación es algo que no se sostiene. Yo creo que la autorregulación de la que habla Jorge es buena, pero el Estado tiene que regular. Sí o sí. Y lamentablemente la regulación, Mario, lamentablemente la regulación en este tema, como pasó con el tabaco, como pasó con los medicamentos, como pasó con el alcohol, siempre los industriales involucrados van a decir, oye, esa regulación está mal, esa regulación nos va a perjudicar, atenta contra las libertades de comercio, industria, empresa y demás. Siempre pasa esto. O sea, no conozco un caso en el mundo en el cual cuando los estados han querido regular temas que son sensibles y que están vinculados a la salud pública, los empresarios hayan dicho, ah, qué bueno, proceda usted. No es así. O sea, ¿no creerías tú en un proceso de autorregulación tanto de la industria procesadora de alimentos cuanto de los propios medios de comunicación? Yo creo que, lo repito, yo creo en la autorregulación, pero como medida complementaria a la obligación constitucional y legal del Estado de regular. Repito, no se puede privatizar el cuidado de la salud porque son entidades distintas. La empresa privada tiene por objetivo ganar utilidades. Ese es el objetivo de la empresa. El objetivo del Estado es velar por el bienestar de los ciudadanos. Cada uno tiene su rol. Y yo no me atrevería a poner en manos de la empresa de alimentos la regulación sobre el tema de salud, porque obviamente la regulación que ellos puedan dar no va a ser imparcial. Y lo que uno busca es que quien dé la regulación sea imparcial y no pues uno de los lados. Imagínense qué diría la industria si dijera, ok, la regulación la va a hacer ASPEC. La regulación no creo que estarían contentos, ¿no? Y al mismo momento nosotros no estamos contentos pensando en que la Sociedad de Radio y Televisión vaya a hacer la regulación. Ese es el rol del Estado. Yo les agradezco a ambos. ¿Sí? Sí, es una única intervención muy puntual. Nadie está negando la regulación. Nosotros la promovemos bajo criterios objetivos y que se hayan respetado nuevamente
cuestiones que nos permitan a los medios de comunicación y a los anunciantes saber cuándo es que estamos dentro de la ley o no. Creemos que esta norma no es correcta, creemos que se ha incurrido en un error y creemos también que estamos en la oportunidad de solucionarlo. Bueno, lo único que tengo que decir yo es que este programa es una tribuna para este tipo de debates. Vamos a seguir interesados en analizar, en desmenuzar esta norma y, por supuesto, convocar a todos los actores involucrados en la misma para hacer un debate lo más amplio, transparente y democrático posible. Gracias.